Ya está con nosotros el doctor Carlos Wong Morales, oftalmólogo especializado en retina de la Clínica Especializada Wong Oftalmólogos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tenemos que entender por esta afección que se puede presentar en los ojos? Bueno, el traumatismo ocular es una de las causas más frecuentes de ceguera de un solo ojo, sobre todo en pacientes de edad laboral, ¿no? Porque los traumatismos oculares se generan o en la casa o en el centro de labores. O sea, esos son los ambientes Sí. donde frecuentemente se puede generar ese tipo de afección. Así es. ¿Y qué factores influyen, ¿no?, para generar esta El mal en principal el ojo? factor que puede influir en un traumatismo, primero es no protegerse los ojos. ¿Por qué? Porque tenemos factores de riesgo como ciertos trabajos, Claro. digamos agricultura, digamos mecánica, digamos odontología, digamos cualquier tipo de industria en general, e incluso en la misma casa, la gente que trabaja con productos químicos, puede salpicarle algo al ojo o caerle algo al ojo y generar un problema irreversible. Claro. El 90% de los traumas oculares, y eso es lo importante, se pueden prevenir si es que te pones la protección adecuada. Claro, que las empresas o las diferentes compañías están obligadas a entregar esos equipos de protección. Así es. El mal uso acarrea este tipo de afección. El problema del mal uso es que realmente para muchas de las personas que usan el protector, Claro, es incómodo porque a veces se empaña, a veces se raya, a veces la gente se burla, oye, ¿por qué usas el protector? Cuando realmente deberían hacerlo. ¿y qué tan frecuente es este tipo de afección en la población? Haciendo un análisis un poco más exhaustivo. Para que tengas una idea, los traumatismos oculares se dan frecuentemente. Claro. No hay una estadística exacta porque realmente se generan en todo el país, en verdad en todo el mundo, y las urgencias pueden ser tratadas de forma inicial por médicos generales Claro. y pasarlo no al oftalmólogo realmente. Entonces, Porque tienen estadios, ¿no? sí, Tienen estadios. tienes diferentes tipos de lesión. Desde un cuerpo extraño que pueda estar en la superficie del ojo, Claro. que puede, a la hora que se cae el líquido, o mejor dicho, te enjuagas, se puede salir, o incluso puede penetrar dentro del ojo como una bala Claro, y tener que hacer una cirugía muy compleja como una vitrectomía para tratar de sacarlo. claro. Tienes las quemaduras, ¿no?, que si no las tratamos o lavamos a tiempo, porque son objetos que corroen el ojo, lo pueden perforar y llevarnos a un problema mucho mayor, ¿no? Claro. En base a eso, nosotros hemos enlistado los síntomas y quisiera que usted nos pueda explicar, ya ha mencionado algunos, que comprendemos que es en una etapa un poco relativamente básica, ¿no? Que puede tener una atención en medicina general, pero vamos a ir llegando poco a poco a los que probablemente no. Tenemos dolor, enrojecimiento y lagrimeo. Correcto. El dolor, el enrojecimiento y el lagrimeo. O sea, este es el primer síntoma porque realmente lo primero que vas a sentir es un cuerpo extraño, ¿no? La sensación del cuerpo extraño es porque normalmente o algo lesionó la superficie del ojo o algo está en la superficie del ojo. O sea, lo primero que tenemos que ver es si tienes sensación de cuerpo extraño, dolor, enrojecimiento y lagrimeo, es que haya algo en la superficie del ojo. O una herida tipo una laceración en la piel, digamos, como un raspón, o que se haya puesto algo o se haya metido algo por ahí y haya generado una herida más profunda, Claro. o esté ahí el cuerpo extraño y haya que retirarlo en algún momento. Que lo que viene a ser la sensación de cuerpo extraño, lo que me dice usted. Es que la sensación de cuerpo extraño puede ser por tener algo ahí o por haber tenido algo, Ah, ok. ¿no? Si uno tuvo algo que se salió, Son como una especie de secuelas que se puede hacer o como ya Así una es. sensación que se ha ido normalizando. sí, o sea, es como por ejemplo cuando te caes y te raspas la piel, ¿no? Puede que se te queden pedacitos de algo ahí y te los tengas que sacar y lavar, y después de eso vas a sentir como que hay un ardor ahí. Ese ardor se traduce en la sensación de tener algo ahí, ¿no? Tenemos uno de los síntomas que y la gente muchas veces lo pasa por alto, ¿no? Y hay que preocuparse cuando tiene la visión borroso doble, ¿no? Uno cree que, bueno, es circunstancial y que puede pasar, que probablemente suceda, Sí. pero cuando es reiterativo hay que preocuparse. Sí, bueno, la visión borroso doble realmente puede deberse a muchas cosas, pero cuando tenemos realmente esto es porque ya se afectó la parte más refractiva del ojo, digamos, la córnea o el cristalino o la retina. Entonces, eso te puede hacer ver doble, puede hacerte ver borroso, o incluso la misma alteración de la superficie del ojo puede hacerte ver borroso. Esto no es necesariamente un síntoma de algo grave, pero si tenemos un trauma previo hay que pararle ¿Y atención. son reversibles estos daños?
No en todos los casos. Por eso es que hay que ver primero qué tan grave es el daño. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. Digamos, te cayó cemento, no te lavaste a tiempo. El cemento corroe el ojo y se llega a perforar si no lo sacamos. Entonces, si nosotros no lo tratamos a tiempo, vamos a tener un problema, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, si estás, digamos, manejando una moto y te cayó una pajita, una alita de un mosquito o que algo. pueda tener en la mente. Porque es uno de los cuerpos extraños más frecuentes, Sí, un mosquito. los mosquitos, ¿no? Claro. De pronto es algo superficial, lo quitamos y se acabó. Ok. O de pronto con agüita se salió. Sobre todo determinar las sustancias que tan nocivas puedan ser. Exactamente. Ok. Exactamente. Hinchazón o hematomas alrededor del ojo. ¿Cómo lo diferenciamos también de el famoso chalacio? ¿Cómo lo diferenciamos? Normalmente, claro, el antecedente es clave, ¿no? Que has tenido algún accidente, golpe o algo. Pero la hinchazón de los párpados es realmente la reacción a un elemento nocivo, ¿no? En una quemadura, por ejemplo, química, se puede hinchar los párpados. En una quemadura química se puede hacer un hematoma, ¿correcto? Claro. ¿Qué es diferencia entre hinchazón y hematoma? Hematoma es sangre. O sea, hay finalmente. un coágulo Es que un está ahí. moretón, Ok, un ¿no? moretón. En cambio, la hinchazón puede ser porque se inflamaron las glándulas, Claro. porque se hizo Ok. una herida, ¿no? Entonces, hay que ver realmente si la hinchazón simplemente es una respuesta del cuerpo para que llegue más sangre y para que pueda tratarse, Y en este caso, encapsularse ese elemento. Y en este ¿no? caso, los tratamientos que se requieren cuando hay una hinchazón o cuando hay un hematoma, ¿es netamente con cremas, con algún ungüento, con gotas, o ya tenemos que apelar a hacer algún tipo de corte en esa parte del ojo? Hay que ver primero si la hinchazón se debe a que algún elemento extraño atravesó el párpado, Claro. porque estamos hablando de alrededor del ojo, ¿no? No estamos hablando del ojo en sí, sino cuando hablamos de hinchazón, hematomas es el párpado. Y tenemos que ver si es que realmente algún elemento atravesó el párpado, si algún elemento está dentro del párpado, o si simplemente de pronto es una laceración, un corte, Claro. que debemos solo esperar o de pronto hasta suturar, ¿no? ¿E influye la limpieza, la higiene ocular? Es Sí, un término sí que entra a influye. tallar, ¿no? Sí, o sea, como cualquier herida, uno primero debe lavar, ¿no? Si nosotros tenemos un trauma, hay que lavar el ojo, lavar los párpados. Agua y jabón siempre está bien, si es que es por fuera, ¿no? Claro. Si es dentro del ojo, o si sospechamos que algo se metió adentro, o una quemadura grave, tenemos que abrir el ojo y solo hacerle correr agua. Porque el jabón puede ser irritante, ¿no? Ahora, tenemos cambios en las pupilas o posición del ojo. Eso explíquenos, por favor. Si nosotros tenemos un cambio en la pupila o en la posición del ojo, esto significa que ya hay algo que hizo que la pupila se deforme. Ok. Entonces, si la pupila se deforma de por sí, es porque lo más probable es que haya una herida dentro del ojo. Si digamos la pupila que es redondita se volvió como un gato, así estirada, es porque probablemente esté saliéndose el iris por alguna parte del ojo. Ok. Y eso sí puede ya significar un estallido ocular, puede significar una herida abierta, puede significar un problema en el nervio, Claro. que te pueden hacer un cambio en la pupila y eso ya nos lleva a un problema probablemente mucho más grave, ¿no? Por supuesto. En base a todo lo que nos ha explicado, ¿cuándo ya tenemos que considerar que este traumatismo es grave? Primero, cuando veas que pierdes visión, porque normalmente los traumatismos graves pierden visión inmediatamente y no se recuperan rápido. Claro. Segundo, si hay un sangrado abundante, porque eso significa que hay probablemente una laceración grande o en el ojo o en los anexos, el párpado, las vías lagrimales. Si nosotros vemos que hay cambios dentro del ojo, por ejemplo, un cambio en la pupila, la parte del ojo de dentro se pone blanca, esas son situaciones graves, Claro. que nos pueden llevar probablemente a problemas irreversibles, y ahí está el problema, ¿no? Por eso la prevención es tan importante y por eso tratamos de inculcar a la población que el tratamiento de un trauma, que podría ser pérdida de visión, porque esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier Siendo momento. una de las partes más sensibles del cuerpo también. Es que imagínate, he tenido casos que de pronto están esperando en el paradero del bus y viene un micro y les salpica una piedra, se les mete dentro del ojo y les cambia la vida. O situaciones Y esas muy son ocasionales situaciones que también. nos pueden, ¿No? dar, Claro, claro. nos pueden pasar a cualquiera, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se diagnostica este tipo de traumatismo? O sea, no necesariamente puede ser por un agente que usted lo ha mencionado también, ¿no? Pero imaginemos que hay mucha gente que de manera preventiva acude al oftalmólogo. ¿Y qué herramientas se utilizan para diagnosticar o qué tipo de exámenes se utilizan para diagnosticar? Bueno, normalmente lo primero que tenemos que hacer es, después de que ya hicimos la limpieza primaria, correr al oftalmólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros recién al examen clínico podemos identificar si la lesión es grave, si es recuperable o no. Claro.
¿no? Entonces, nosotros tenemos aparatos especiales como la lámpara hendidura, que se llama la biomicroscopía, Ok. que nos permite ver a través de unas lentes de aumento cómo está el ojo por dentro. ¿Sí? Si el ojo por dentro está bien, lo más probable es que los párpados y todo esto se pueda arreglar si es que no hay mayor tema, pero si el ojo está mal por dentro, tenemos un problema grave, ya que esto tiene que ser tratado de urgencia, ¿no? Ahora, las opciones de tratamientos que tenemos, ¿es amplia, es reducida? Es muy amplia e incluso podemos salvar ojos si lo tratamos oportunamente. Claro. Probablemente sean cosas que sean bastante graves si es que hay que tratar el ojo como así. A veces se generan cataratas, se generan heridas en la córnea, hay que cerrar las heridas, hay que quitar las cataratas, poner lentes intraoculares, sacar esto que está pegado, metido dentro de la retina, cuerpos extraños que hay que sacarlos mediante cirugías muy complejas como una vitrectomía. La vitrectomía se compara a una cirugía cerebral porque se toca zonas nerviosas en un ojo que pues es de este tamaño. Entonces, Hay que tener ahí un hay que tener- pulso bien afinado, ¿no? Para y poder- mucha habilidad quirúrgica para poder sacar estas cosas. Claro, ahora, pero todo eso se puede prevenir. Así Aquí es. lo tenemos. Usted ha mencionado sobre todo aquellas personas que manipulan objetos, algún tipo de sustancia, utilizar los equipos de protección y seguridad. Para que lo vuelva a enfatizar, por favor. Realmente esto es algo muy importante. Por eso se creó el Día Internacional de la Prevención del Trauma Ocular, que es todos los 23 de agosto. Ok. ¿Para qué? Para incentivar el uso de estos elementos de protección en aquella gente que corre riesgos. Y como le hemos hablado, industrias, agricultura, la gente que manipula productos en la casa, ¿no? Están con elementos de En limpieza. la cotidianidad uno puede encontrar ese tipo de situaciones Mucho. que cambian la vida. Usted lo ha mencionado, ¿no? Y mira que en la pandemia todo el mundo que se la daba de carpintero. Claro. Y claro, les cayeron miles de cuerpos extraños en los ojos. Claro. Nos hizo enfatizar más esta problemática. Ahora, acá tenemos algo que, y esta imagen grafica también cómo es el desarrollo dentro de un hogar, ¿no? Sobre todo los más pequeños. ¿Tenemos casos también de pequeños que llegan a los consultorios por este tema? Sí, por supuesto. Hay que tener claro las dos etapas de la vida. Los más adultos mayores y los más chiquititos son los que tienen más riesgo. ¿Por qué? Porque en el adulto mayor las caídas es lo más frecuente, Claro. en los cuales te puede llevar a problemas hasta de vida o muerte, ¿no? Y también en el ojo también se afectan a través de las caídas. Puede tener fracturas del borde orbitario, puede tener problemas en el ojo como tal que pueden generar pérdida de visión. Y en los niños, claro, que son traviesos, son inquietos, hay que tener en cuenta los elementos punzocortantes, las puntas de las esquinas de las mesas, los cuchillos, lapiceros, lápices, todo lo que puedan tener posibilidad de que se pueda generar como un elemento punzocortante, hay que tener cuidado. Y sobre todo el lavado de manos, que es lo más importante, que creo que es lo prioritario, ¿no? Y lo más básico, pero que finalmente de alguna manera termina por salvarte en ciertas situaciones. Sí, claro. O sea, siempre te va a prevenir de una infección, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que se requiere en este tipo de casos? Así es. Bien, ha sido el doctor Carlos Wong Morales, oftalmólogo especializado en retina de la clínica especializada Wong Oftalmólogos. Nos ha ilustrado bastante bien sobre el trauma ocular, prevención, que es lo que hay que apelar para evitar algún tipo de traumatismo y que esto acarree una situación mucho más complicada. Tenemos que hacer una